Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Les saludo desde su espacio de Sana Corazón. Y en esta tarde voy a compartir contigo el tema de abrazando mi historia de vida. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, porque abrazar nuestra historia de vida nos conecta con nosotros mismos, nos conecta con nuestros seres queridos, nos conecta con muchas cosas familiares, pero sobre todo nos conecta con Dios, ¿verdad? Y toda esta conexión se da con un propósito. ¿Cuál es este propósito? El propósito de conectarnos con nuestra historia es la de sanar, es la de ser libres, es la de recuperar la estabilidad y el equilibrio en nuestras vidas y así poder caminar por lo que nos resta de vida de una manera plena, de una manera madura, pero sobre todo también de una manera responsable. Yo quiero leerte algo que está en el Salmo 139 a partir del verso 13 al verso 16 y dice así. Dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro, ¿verdad? Qué hermoso salmo. Nosotros conocemos este salmo como el salmo de la autoestima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí narra cómo es que el Señor conoce todas las cosas. Aquí narra cómo es el Señor que es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente. Amén. Entonces es omnipresente porque está en todos lados al mismo tiempo. Es omnisciente porque todo lo sabe. Y es omnipotente porque todo lo puede. Y aquí dice que Él estuvo contigo y conmigo desde el vientre de nuestra madre. Desde que tú y yo empezamos como una semilla en el vientre de nuestra madre, ahí empezó nuestra historia personal de vida hasta este día. Y eventos, circunstancias y situaciones que estuvieron aconteciendo a lo largo de los años y de manera especial en esos años tiernos de nuestra vida, marcaron y determinaron lo que hoy tú y yo somos. Hoy, sin embargo, muchas personas no quieren recordar, no quieren hacer contacto con su historia personal. ¿Por qué? Porque pretenden tenerla bloqueada o escondida. Sin embargo, el cielo sabe y fue testigo de todo lo que tú y yo vivimos. Y quizás para otros o para ti quizás te pueda parecer que tu historia de vida ha sido una historia de terror, una historia de injusticia, pero déjame decirte que todo el terror, toda la injusticia, todo el dolor que nosotros hemos podido experimentar a lo largo de nuestra vida, escribió nuestra historia para que una vez nosotros, habiendo resuelto y sanado todo lo que tengamos o tuviéramos que sanar, nos convirtamos en libros que otros puedan leer y aprender. Y eso se llama trascendencia. Y nuestra vida no es una vida que es llamada por el cielo para ser una vida ordinaria, sino todo lo contrario. Somos llamados a tener vidas extraordinarias, vidas que trascienden en otros. Pero no podemos trascender y no podemos convertirnos en un libro, en un bestseller exitoso para otros, para que otros aprendan, si antes tú y yo no hemos sido restaurados, no hemos sido sanados, y solo podemos hacerlo cuando hacemos contacto con nuestra historia. Vamos a dejar de negarla, nuestra historia, vamos a dejar de ignorarla, vamos a dejar de evadirla, vamos a dejar de seguir bloqueando nuestra historia personal y vamos en este tiempo de crisis, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de análisis personal, vamos a decidir y a determinarnos a abrazar nuestra historia de vida, porque nuestra historia, repito, es un libro que el cielo quiere que todos lean, para que aprendan, para que reciban bendición a través de nuestra propia vida. No sé si lo crees, no sé si puedes aceptar esto, pero hacer contacto con nuestra historia personal es aceptar nuestra propia realidad, y aceptar nuestra propia realidad nos lleva a recuperar el equilibrio de nuestra vida.
ser personas equilibradas es lo que en este tiempo el cielo está esperando de ti y de mí. Y entonces esta aceptación no implica dejar de identificarnos con determinadas situaciones y sobre todo liberarnos de los sentimientos que nos dañan. ¿Por qué? Porque esa historia personal de vida dejó marcas, dejó huellas, dejó impresiones en nuestro corazón que hoy cuando vienen crisis similares o situaciones muy similares a las que vivimos en el pasado, es como que vinieran y apretaran un botoncito en automático que vienen a detonar todas las emociones y todas las cosas o reacciones que estuvieron ahí guardadas. Eso no es correcto. Por eso es que luego muchas veces nos la vivimos enfermos, nos las vivimos con conflictos en nuestras relaciones y esa no es la idea. La idea es que a través del abrazar nuestra historia personal tú y yo recuperemos el equilibrio. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aceptarlo, verdad? Bueno, es curioso que mucha gente cuando se le hace este tipo de preguntas en relación a su historia de vida, normalmente mucha gente, no toda, pero mucha gente dice que tiene la mente en blanco, que no se recuerda, que no sabe qué, que no sabe cómo hacerlo. Pero yo te digo algo, como fue Dios, como te lo leí, el que estuvo presente en nuestra formación y estuvo detallando cada cosa en nosotros, no solamente física, pero también emocional y espiritual, ¿verdad? Circunstancial también. Es interesante que solamente tú y yo abramos el corazón para pedirle a Él que si acaso nuestra mente está en blanco en relación a nuestra historia de vida, que Él quite el velo, quite el bloqueo que está en nuestra mente y en nuestro corazón para que tú y yo podamos volver a ver como quien observa lo que hay al interior de una habitación, volver a ver lo que hay adentro de nosotros. Y si hay emociones ahí guardadas, que seguramente las hay, el poder darle salida. Y si hay basura guardada ahí, el darle salida también. Eso es un trabajo personal, es un trabajo de cada quien. Y la historia personal la contactamos hoy para sanar ayer y prepararnos para el mañana. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero sobre todo es el comprender y aceptar que muchas de las cosas que sucedieron en nuestra vida no estaban en nuestro control, el cambiarlas o el detenerlas. Muchas cosas en nuestra vida nos rebasaron en poder y en capacidad y tenemos que despojarnos de toda culpa, de toda vergüenza, porque no todo fue nuestra responsabilidad, sobre todo en los años tiernos, pero lo que sí nos toca aceptar es lo que sí tiene que ver con nosotros, con nuestras propias decisiones, porque lo hemos repetido hasta el cansancio, no es lo que perdemos, sino en quién nos convertimos. No es tanto la pérdida, sino lo que hace, los estragos, las consecuencias. Y cuando observamos nuestra vida ya desbloqueada, porque le hemos pedido a Dios que la desbloquee, entonces podemos darnos cuenta qué áreas necesitan ser fortalecidas y qué áreas necesitan ser enriquecidas todavía aún más. Eso es parte de aceptar nuestra historia de vida, aceptar nuestra historia personal. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo tengamos una vida de sufrimiento continuo y permanente. Dios no nos creó para eso. Dios no nos diseñó para esto. Entonces, pero todo cambia y todo viene a transformación cuando tú y yo aceptamos la realidad, cuando tú y yo aceptamos las cosas tal y como fueron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave en todo esto, verdad? ¿Cuál es la clave? Pues la clave está en que tú y yo nos hagamos colaboradores con Dios para nuestra propia sanidad. Y nos hacemos colaboradores, repito, cuando dejamos de negar, cuando dejamos de evadir, cuando dejamos de bloquearnos, cuando dejamos de ignorar las cosas y las aceptamos. Y una de las maneras en las que podemos hacer contacto con nuestra historia personal y abrazarla es empezar a escribirla, empezar a escribir todo lo que recuerdes. Incluso yo te digo algo, cuando a veces hablamos con hermanos que vivieron las mismas circunstancias, cada uno tiene una versión diferente.
Cada uno la percibió de manera diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes. Los seres humanos somos diferentes unos de otros y percibimos las cosas de manera diferente. Las tomamos, las aceptamos o no, pero todo en base a nuestro carácter, en base a nuestra esencia. Ahora, ¿cómo es que yo puedo cooperar? ¿Yo cómo puedo colaborar con el cielo para recibir esta sanidad a través de la aceptación, a través del abrazo a mi historia de vida? Pues es que yo tengo que mantenerme incondicionalmente dócil a que el cielo me procese, a que el cielo traiga a la luz todos los recuerdos y todos los eventos de mi vida, a que el cielo me abra los ojos para yo ver adentro de esa habitación llamada corazón, llamados recuerdos, y poder hacerme responsable de esto y perdonar, soltar, sacar lo que me está estorbando y dejar pasar ya esa etapa. ¿Por qué? Porque si no, nuestro pasado nos va a perseguir a donde nos vayamos. Nuestra historia personal, aunque la ignoremos, nos sigue con nosotros, porque nuestro corazón es como una habitación donde tiene muchas cosas guardadas ahí. Algunas están como especies de recordatorios, algunas están como si fueran libros sucios, libros enmohecidos, ¿verdad? O notas ahí de terror anotadas ahí en nuestro corazón. Y al cielo se le ocurre que la única manera en la que podemos sanar es cuando hacemos contacto con esa habitación llamado historia personal, que está ahí en nuestra vida, que está ahí en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Ahora es muy fácil confundir la aceptación de nuestra historia personal con la resignación de la misma, cuando nada tiene que ver lo uno con lo otro. La aceptación de nuestra historia personal nos recuerda que podemos aprender de ella y a fluir con ella hoy, en este tiempo, a reconocer lo que hay en el instante presente. El abrazar nuestra historia personal nos lleva a esto. Ahora, no reconocer que tenemos una historia personal nos lleva de sufrimiento en sufrimiento, ya que tras la resistencia a reconocer lo que es nuestra historia, también se levanta una exigencia de que las cosas sean distintas de lo que son. Aceptar no es un sinónimo de resignarse, tampoco significa renunciar a cambiar las cosas. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos afectar nuestro presente para que nuestro futuro sea diferente. ¿Sí estamos de acuerdo? La aceptación nos dice que podemos aprender o desaprender. La ruta que tú y yo hemos tomado a lo largo de nuestra vida, o nuestras tendencias a huir, nuestras tendencias a correr, nuestras tendencias a abandonar las cosas. Pero podemos aprender a permanecer en la vida hoy a través del aprendizaje que abracemos del pasado que ocurrió ayer, ¿sí? Si tratamos de reconocer la realidad, de decir sí a lo que es y a lo que fue, empezamos a armonizar con lo que hay ahora, tal y como está. Y creo con todo el corazón que la aceptación solamente supone el hacernos dóciles, aprender, mientras que la resignación nos lleva a abandonarnos, a dejarnos llevar por el mismo sufrimiento y no hacer nada. Nosotros sufrimos cuando nos creemos un pensamiento que está en oposición con lo que es. Cuando la mente está perfectamente clara en lo que es cierto, en lo que es verdadero, eso es lo que queremos, eso es lo que nuestro cerebro acepta. Si queremos que la realidad sea diferente de lo que es, podríamos intentar, dicen por ahí, enseñarle a una serpiente a tomar leche, ¿verdad? Y te digo algo, vamos a tener el mismo resultado. Ahora, Dios estuvo en nuestra formación, Dios estuvo en todo lo que ocurrió en nuestro pasado y está ahora avisándonos
que si todavía nuestra historia personal nos incomoda para abrazarla, nos espina para abrazarla, nos lastima para abrazarla, nos está diciendo Dios hoy, nos está avisando hoy que es tiempo de analizar, de revisar, de hacer una introspección para empezar a trabajar con esto y que no nos siga torturando la vida. Así que en este tiempo yo te invito a que si no sientes en tu corazón a abrirte, a conocerte a ti mismo, a conocer tu propia historia, que le pidas al cielo en 2 minutos, en el tiempo que tú quieras, que te ayude y que aún ponga en ti el querer como el hacer, aceptar lo que descubras en esa historia y el dejar de negarlo o el solamente resignarte a que ya lo viviste y así vas a vivir para toda tu vida. Dentro de ti, dentro de mí está el potencial para no solamente abrazar nuestra historia personal, sino dejarnos enseñar por ella y convertirnos después en libros abiertos donde otros puedan aprender. Yo te mando un fuerte abrazo, te saludo a la distancia y espero que yo me haya dado a entender. Te mando mis oraciones, mis afectos y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Abraza tu historia de vida. Abraza tu historia de vida y decide sanar en el nombre de Jesús.